Shalom a todos, muchas bendiciones, un saludo cordial. Hoy quiero hablarles acerca de las mascotas. ¿Por qué es importante tener mascotas en casa? ¿Por qué es importante tener muchas veces un perrito, un gatito, un gallito? Estos animalitos es muy importante tenerlos en casa porque traen mucha bendición. Pero específicamente los perros, gatos, los gallos, estos animalitos, los pajarillos, estos animalitos son un escudo espiritual para nosotros, para la familia. Esos animalitos tienen la capacidad de transmutar la energía negativa en energía positiva. Los perros, los gatos ven a los espíritus, ven a los muertos, ven a los seres, a los demonios, cosas como esas, y nos alertan. De hecho, también los ahuyentan. Tener en la casa, por ejemplo, un gallito ahuyenta, eh, decían los antiguos, ¿no? Ahuyenta la muerte, ahuyenta la brujería, ahuyenta los espíritus. El canto del gallo ahuyenta a los espíritus, ahuyenta la brujería, ahuyenta el mal. Los perros, ¿cuántas veces? A veces uno ve los vídeos también que los comparten por las redes. Los perros que están ladrando en una esquina de la casa y nadie ve nada. ¿Qué es lo que pasa? Es porque el perro está viendo que ahí hay un espíritu. Y el perro está ladrando para ahuyentarlo. Porque el perro ve. Lo mismo con un gato. Pueden ver los espíritus y los ahuyentan. Entonces es bueno tener en la casa mascotas, es bueno tener, como decía, un perro, un gato y un gallito también, un gallo, un pajarillo que cante también, porque eso ahuyenta el mal y es una protección grande, como les decía, contra brujerías, mallas negras, cosas como esas. También incluso, fíjense si esos animalitos tienen una bendición, que ellos muchas veces sacrifican su propia vida por la vida de sus amos, de sus dueños. Hay historias de cuando le hacen a una persona una magia negra, una brujería bien fuerte, esos animalitos, ese gallito, ese perro, muchas veces esos animalitos mueren. Cuando ve que de momento el perrito se enferma y muere. Cuando ve que el pajarillo se muere, el gallo se muere, el gato, ahí te está indicando que hay un trabajo fuerte, una brujería, una magia negra que le hicieron a esa persona o a esa familia y el primero que recibió el impacto fue el animalito. Y ellos voluntariamente fue de los que decidieron dar su vida para proteger a las personas de esa familia. Y el mal está presente, hay que buscar la manera de sacarlo, pero ellos te protegen también. Entonces, es bueno tener esos animalitos en casa, les decía, y menciono, hay otros tipos de animalillos, pero principalmente es bueno tener perros, gatitos, un gallo, un gallito que se puede soltar en el patio de la casa, un pajarillo de esos que canta también. Son los mejores que se pueden recomendar, específicamente para esto que estoy mencionando, como les decía, en el tema de brujerías, magias negras, espíritus, esos son los mejores tipos de animalitos. Hay otros que traen otros beneficios, pero los mejores que ven los espíritus, que te protegen. Incluso cuando tú no lo estás viendo que el mal está ahí, ellos están viendo y te están protegiendo. Y muchas veces dan hasta la vida de ellos para protegerte a ti y a tu familia. Hasta aquí con el vídeo de hoy. Muchas bendiciones a todos. En otro vídeo voy a hablarles de animales que no es bueno tenerlos, pero eso será para un próximo vídeo. Muchas bendiciones a todos.